Bueno, nos complace recibir esta mañana a don Alfredo Pacheco, diputado, vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados. Pacheco fue mucho tiempo un dirigente importante del Partido Revolucionario Dominicano, fue presidente de la Cámara de Diputados ¿en qué periodo fue? 2003-2006. 2003-2006. Bueno, primero vamos a ver el panorama, cómo lo ve, cómo lo visualiza el panorama político nacional antes de entrar, porque le vamos a preguntar sobre su gestión de contratos de Odebrecht en ese periodo, porque él lo mencionan. Usted sabe que lo mencionan a usted, don Alfredo, entre la gente que supuestamente va preso pronto. Mire, en primer orden, el Partido Revolucionario Moderno está trabajando como debe de ser en la preparación de todas sus estructuras políticas, en un proceso de consolidación, porque todo el mundo sabe que somos un partido relativamente nuevo, que apenas tenemos un ejercicio después que se hizo la fusión con la Alianza Socialdemócrata, Alianza Social Dominicana, y entonces hemos estado en todo ese proceso que está determinando la consolidación de las estructuras del partido. Es un proceso que ya está en más de un 90%. Luego de esto vamos hacia un gran registro de militantes que habremos de registrar a todo el que simpatice, a todo el que se quiera inscribir en el Partido Revolucionario Moderno, y entonces, culminando con este proceso, entonces vamos a la elección de nuestras autoridades, como mandan los estatutos, como mandan esas reglamentaciones, de manera democrática para tener autoridades consolidadas en todo el territorio nacional. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. El panorama político bastante interesante porque indudablemente que después del mes de enero hacia acá, la situación política del país ha cambiado considerablemente. Los políticos, todos los partidos tenemos un mensaje claro de la sociedad dominicana de que o cambiamos nuestra forma de hacer política o sencillamente vamos a desaparecer y aparecerá cualquier otra cosa, y la clase política tiene que interpretar este mensaje. Y nosotros en el PRM hemos estado trabajando arduamente para lograr que nuestro partido se inserte como el partido de poder en el año 2020. Pero he oído y he leído por ahí columnas que dicen que ustedes tienen dificultades para ese proceso de elección, que hay luchas internas que no se ponen de acuerdo cómo van a elegir dirigentes ese partido. Están en lo mismo de siempre. No, yo pienso que como nosotros venimos del PRD, y en el PRD tuvimos situaciones de división prácticamente durante todo el tiempo, desde el nacimiento hasta ahora, que todavía los que quedan también están peleándose entre ellos mismos. Indudablemente que nosotros tenemos ese lastre detrás. Sin embargo, yo quiero decirle que el Partido Revolucionario Moderno es un partido que ha estado actuando acorde con lo que manda las reglas del momento. Nosotros, por ejemplo, la dirección ejecutiva del partido se reúne semanalmente para dar seguimiento a cada tema. Se establece semanalmente y muchas veces más de una vez. Esa es la dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva. ¿Cuántas personas la integran? 50. Somos 50. Y allí se determina y se toman medidas sobre cada situación aún en el más hondo rincón del país o del exterior donde el partido tiene representación. Y estamos, en este momento hay comisiones diseminadas por todo el territorio nacional y en las sesionales del exterior, culminando con ese gran trabajo. Lo que indica que nosotros, en sentido general, vamos bien. Desde luego, muchas veces no lo comunicamos de la mejor manera. Algunas veces, tal vez, nosotros debiéramos estar
más comunicado para que la sociedad conozca lo que nosotros estamos haciendo dentro, pero ¿Y indudablemente... para Pero cuándo se parece- prevén la elección de dirigentes? las Es una elecciones... convención para elegir dirigentes. Sí, esas elecciones deben estar pautadas para el mes de octubre, qué sé yo. Este año de este debe mismo año. iniciarse el proceso. De este mismo ¿Iniciarse o realizarse? ¿Cómo es? No, ¿Usted iniciarse, porque, ¿Y cómo va a ser la cosa? porque el país es bastante grande y las sesionales del exterior, y es un proceso que durará 3 o 4 meses, la escogencia de todas las autoridades del partido, porque nosotros somos un partido grande. ¿Y eso por qué no lo hacen en un día y se acabó ya y salen de eso? Porque hacer un proceso... Antes se hacía así, en un día, sí, una jornada se elegían todos los pero la dirigentes de vida un partido. política no estaba como está ahora. Si nosotros hacemos un proceso en un solo día, somos un partido nuevo que no estamos totalmente consolidados, pueden darse situaciones que no sean las más agradables. Y por eso nosotros entendemos que el proceso durará Hay un lucha par de interna meses. entonces. Siempre la hay, donde quiera que hay democracia. Si no hubiese lucha interna, entonces no fuera democrático y fuera la visión de una sola persona. Lo importante es que en el PRM todos estamos muy conscientes de que la vida partidaria debe normarla el partido. Y por lo tanto, nosotros estamos dedicados a fortalecer al partido y a sus estructuras. Por eso el partido, frente a cada situación, tiene su posición, Ahí no la que yo quiera, no la que quiera No se aquel. acomodan los estatutos a cada circunstancia. No necesariamente. Porque Nosotros, ustedes en el PRD se hicieron expertos en eso, en arreglar los estatutos cada vez que era necesario. bueno, precisamente por eso, siendo el PRD un partido tan enraizado en la sociedad dominicana, que todavía usted visita a las personas y dice, no, yo soy PRDista, quieren decir PRMista en este caso. Y entonces, por esas fallas que nosotros tuvimos, por eso el PRD prácticamente colapsó. Y por esa razón nosotros estamos muy claros en que no podemos volver a cometer los errores del pasado. Porque de cometerlos vamos a ser olvidados. Pero por ustedes la están sociedad preparados dominicana. para... Ustedes saben que hay confrontaciones internas, te lo he admitido. Hay un liderazgo emergente, el de Luis Abinader, que fue su candidato presidencial. Bueno, pero, ya no es emergente, pues fue el candidato, en una presidencial, elección pero- nacional. pero está también el liderazgo de Hipólito Mejía, que es bastante fuerte como líderes nacionales en ese partido. Mantiene Ah, un carisma y una aceptación en carisma. sectores populares. Y ya, Indudablemente. ha dicho que está dispuesto a procurar la nominación presidencial para las elecciones del 2020. Eso no va a generar... Yo pienso que no. Yo pienso que en un momento de mayor dificultad, que fue el periodo pasado, nosotros dirimimos sin mayores inconvenientes quién iba a ser el abanderado del partido en esa circunstancia, y ahora lo haremos democráticamente y lo haremos ya con reglamentaciones mucho más claras, mucho más modernas, y ello va a dar como resultado que todos los PRMistas nos vamos a dar un abrazo en el momento que escojamos a nuestro candidato presidencial. Y frente a la situación nacional, el país está viviendo un momento un poco delicado. Hay un movimiento creciente de protestas frente a temas viejos, pero que se agravan en los últimos tiempos, como es el caso de la corrupción, de la impunidad, pero también de reclamos de más democracia, más justicia, más institucionalidad en la vida pública. La posición de ustedes frente a estos temas, sabemos que han estado participando en la Marcha Verde. Hemos estado participando en todos los aspectos en que nosotros consideramos que le vienen bien a la República Dominicana. Como dije hace un momentito, el país ha cambiado y toda la clase política tiene que comprender que frente a cada tema hay que tener respuesta, y respuesta clara, y que no podemos ser más de lo mismo, y que tenemos que tratar de jugar el papel que la República Dominicana en este momento reclama, que la República necesita, en cada uno de los aspectos que nosotros vivimos. Tenemos dificultades, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de los problemas judiciales que tenemos, que en nuestro criterio son parte de los problemas que nos
ayudan a estimular la inseguridad que hay en la República Dominicana, el problema del alto costo de la vida, la baja de los salarios, el problema de la gran cantidad de desempleados que tenemos en el país, el problema del endeudamiento externo, que es un problema fundamental que está corroyendo la vida productiva de la República Dominicana, porque ya mucho más del 50% del Producto Interno Bruto, nosotros estamos endeudados en mucho más del 50% Dentro de todos esos problemas, del Producto Interno Bruto. El que ahora está acaparando la atención de los dominicanos y dominicanas es el tema de la corrupción y de la impunidad. Y específicamente el escándalo alrededor de Odebrecht, que fue precedido de muchos otros escándalos y seguido después por otros. Así es. Pero ese escándalo parece que implica no solamente a funcionarios y exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, sino también del PRD. Bueno, Pacheco fue interrogado por el Procurador General. ¿Cuáles son los cargos que se ponen sobre ustedes? Sobre ti específicamente. No, a nosotros, por lo menos, tanto Andrés Bautista, presidente del partido, como Jesús Vázquez, secretario general. Ambos fueron presidentes del exacto, Senado. Como Alfredo Pacheco, presidente Que de la tú Cámara. de la Cámara, sí. Que estuvimos en un día, fue el interrogatorio de nosotros. Bueno, el de Andrés fue un día antes y el de Chu y mío fue el mismo día. Prácticamente nosotros confrontamos y nos hicieron prácticamente las mismas preguntas. En mi caso, a mí me hicieron, qué sé yo, 2 o 3 preguntas. ¿2 o 3 nada más? Sí, porque ¿y qué participación tuvimos nosotros? ¿Y cuáles son las preguntas? En ese tema. Por ejemplo, cuando se aprobaron algunos préstamos, en mi caso, yo fui presidente de la Cámara, se aprobó un adendum sobre el acueducto de la línea noroeste. Que ¿Un adendum? Ya había sido aprobado el préstamo en sentido general antes de mí y se aprobó la presa de Pinalito, que por cierto ni siquiera fue ejecutada en ninguno de esos tiempos, sino que fue ejecutada posteriormente. Y sobre eso nos hicieron algunas preguntas. ¿Son 2 proyectos que aprobaron en tu presidencia de la Cámara de Diputados? En mi presidencia fueron 2. Esos 2. ¿Y de los otros de dirigentes del PRM ahora, que eran del PRD, aprobaron más de 2? Se aprobaron en algunos casos 3, me parece, y en otros casos 2, porque fuimos presidentes en circunstancias y fueron diferentes, aún cuando era presidente de la República, terminaba en manos del PLD. Ustedes tuvieron el Congreso en algún momento. Correcto, fuimos 2 años, pero fuimos indistintamente, tanto Andrés como Chu y yo, pero cada uno coincidimos un año. O sea, el PLD volvió al poder en el 2004, ustedes tuvieron el control del Congreso hasta el 2006. Hasta el 2006. En ese periodo, ustedes aprobaron proyectos. En mi caso, fue ahí que se aprobaron 2006. los dos, el adendum de la línea noroeste. Que fue el primer proyecto. Pero el adendum fue iniciativa de ustedes o iniciativa del gobierno del PLD. Iniciativa del gobierno. Ya del PLD. No. Escúchame. Discúlpeme. Estamos hablando de los que se aprobaron ya después que volvió al poder el PLD. Ningún Congreso puede tener iniciativas de proyectos de préstamo. Las iniciativas siempre provienen del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo lo manda vía la consultoría jurídica, en este caso o lo manda por el Senado o lo manda por la Cámara de Diputados y las cámaras correspondientes aprueban o rechazan. Bueno, el proyecto para el acueducto de la línea noroeste fue elaborado durante el gobierno de Leonel Fernández. Durante el primer gobierno. Pero fue ejecutado y el adendum elaborado durante el gobierno de Hipólito Mejía. Así es, pero se aprobó después ya que Hipólito había salido. Se aprobó que y se ejecutó. Se aprobó el adendum, pero claro, ya estaba... Se ejecutó el proyecto con la aprobación que había tenido antes. Anteriormente durante el gobierno del PLD. Pero el asunto es que lo que dicen los PLDistas es que ustedes fueron que iniciaron las coimas, los sobornos en ese periodo, que fueron los primeros y que dieron un mal ejemplo. Bueno, siguieron después, pero que ustedes fueron los iniciadores. Bueno, pero... Y ahí es que fue una comisión del PRD, fue una comisión de funcionarios de ese gobierno a Brasil a renegociar ese contrato. Por eso viene lo del adendum.
Sí. con Odebrecht. Sí, y no solamente eso, sino que además se hicieron una serie de reajustes y ese tipo de cosas. Pero la labor del Congreso solo es aprobar o rechazar. Los demás términos los maneja el Ejecutivo, con la institución que el Ejecutivo designe. Bueno, de la Y parte es- del Ejecutivo, el presidente de Hipólito Mejía dijo un discurso y explicó cómo hizo él y qué se hizo. Él dio su explicación y, por cierto, desafió a que le demostraran que se había cogido algún dinero. Tú le hiciste lo mismo, al procurador, le has desafiado a que te demuestren algo. Bueno, pero es que cuando hay una acusación, lo primero que el procurador me dijo a mí y la señora que me hizo las preguntas, que yo no estaba ahí en condición de imputado. ¿De qué? De imputado. De investigado. Porque imputado no está hasta que no te Está formulen bien, una pero acusación. me dijeron eso. Claro. Desde luego yo le dije que no estaba en un resort, ¿verdad? Y que siempre era incómodo asistir a ese tipo de cosas. Desde luego, nosotros siempre, desde el primer momento que el tema se manejó públicamente, el Partido Revolucionario Moderno fijó su posición en el sentido de que tanto los que habíamos sido presidentes de Cámara, funcionarios, presidente de la República, presidente del Senado, etcétera, etcétera, estábamos en la mejor disposición y nos pusimos a la disposición porque no tenemos nada que ocultar. En mi caso, como en el caso de los demás colegas, nosotros no tenemos nada que nos puedan imputar porque para ello hay que tener cuenta bancaria, hay que recibir depósitos, hay que haber recibido dinero, que alguien diga, mira, yo te di dinero, y eso no ha ocurrido. Tú no Entonces tienes- nosotros estamos muy ¿Tú no tranquilos. tenías vínculo con Ángel Rondón? Bueno, yo conozco a Ángel Rondón como lo conoce todo el mundo, como lo conoce el país, pero vínculo de negociaciones no tengo ningún Ni tipo. de amistad. Lo conozco. Pero y sé- tú sabes que él se movía en el Congreso, ¿sí? Bueno, yo no lo vi nunca en el Congreso. Pero hay algo, Pacheco, Que no que lo es viste. lógico. En el Congreso no. Nunca. No. Bueno, él personalmente, supongo que no iba él personalmente allá al Congreso, sino que tenía sus agentes y su mecanismo de acercamiento. Pero yo le digo que yo no lo vi. No, No. y se habla de restaurantes específicos donde convocaba mucha gente a comer, esa cosa. Pero hay algo, Pacheco ha dicho con toda la razón de que el Congreso no es que elabora los proyectos, sino Claro. que los aprueba. Ahora se supone que el Congreso, antes de aprobar un proyecto, cualquiera que sea, un proyecto de ley, un contrato, Hace un experticio. tienen que hacer una investigación, Claro. tienen que hacer, Claro que sí. ver qué es lo que vas a aprobar. Claro que sí. Porque todos los proyectos que llegan al Congreso no se aprueban. No, Algunos con claro, mucha rapidez se claro. aprueban, otros no. En estos casos específicos, ¿qué hicieron ustedes en la Cámara de Diputados? Para verificar que esos proyectos... Sencillamente darle el trámite de rigor, porque cada ley o cada proyecto que llega al Congreso tiene un trámite determinado y nosotros cumplimos con esos trámites. Eso es lo más importante. Bueno, pero tú tuviste hasta el 2006 en la presidencia de la Cámara. Así es. ¿Cuántos proyectos en definitiva de Odebrecht te tocó? Porque son 18 obras que se han construido. ¿Cuántos te tocaron a ti? Yo diría que uno y un poquito, porque fue un adendum. 1,5. Ni adendum siquiera puedo decir que hay medio. De la línea noroeste Bueno, y con el Pinalito. adendum, digamos No, que es que no fue medio. Ese proyecto tuvo otros adendum. ¿Usted ve? Tuvo Entonces, otros adendum después, claro, el claro, mismo. Claro. Después que tú saliste de la Cámara. Sí, claro. Y ustedes no han investigado a ver cuánto terminó la presa. Esa es la de Pinalito. No, la de Pinalito, entonces fue un proyecto de 138 millones de dólares y luego también se le hizo varios adendum, pero ya yo no estaba en el Congreso, ni siquiera. Ya. Y la ejecución fue también de otro gobierno. Y la ejecución fue de otro gobierno, pero muy... Pero muy bueno, tú has lejano, estado, tú sí tienes conciencia de que hubo dinero de Odebrecht aquí en abundancia. Bueno, ya lo confesó la empresa. Por lo menos confesó 92 millones de dólares, aunque también se dice que hubo también otro dinero en campañas electorales. ¿No te financiarían a ti alguna campaña electoral, Pacheco? Que yo sepa, no, porque lo que yo he tenido es mucha precariedad después que... Por ejemplo, tú volviste Por a ser ejemplo, diputado, ¿sabes? Diputado. Sí, pues fui diputado, ¿Cuánto tú gastaste? Discúlpeme, voy a responder esa pregunta, habiendo tenido toda la posibilidad de ser candidato a alcalde. ¿Y Sí. por qué yo no fui candidato a alcalde? Por ¿Por qué? falta de recursos. ¿Eh? Por falta de recursos. Ya. Porque no era por falta de popularidad. Porque en el momento que yo cedí la candidatura, yo estaba en primer lugar en las encuestas. Ajá.
Pues tú eres el único dentro de la caso fuerza. que están en primer lugar cede. Aquí Bueno, no ceden ni los que están en tercer lugar. Bueno, don Juan, pero si usted quiere, véase los titulares del 2014, cuando yo hice el acuerdo. Pacheco. Y además, no es un hecho que yo no pueda comprobar, porque todo el mundo sabe que en el 2010 apenas Roberto me ganó por un punto. El problema, Pacheco, es Y que luego de eso no pasó nada. que las candidaturas cuestan demasiado. No, Aquí se dicen que para ser diputado hay que buscarse 25 millones de pesos mínimo. Pero ese no fue mi caso. Primero yo hice una campaña corta de diputado porque yo era precandidato a alcalde. Y segundo, yo no tuve que hacer una gran inversión. Y es verdad que hay gente que hacen esas inversiones, pero en mi caso yo no tuve que hacer esa gran inversión. Además, todo el país sabe cómo yo vivo, dónde vivo, cómo estoy, qué yo hago, qué yo no hago. Pero mucha de la política que se ha financiado, no solo la Odebrecht, hay que decirlo. Claro que la Odebrecht tenía un entramado internacional, transnacional y que sacaba otros beneficios, pero se deben a que hacen campañas muy largas y muy costosas. Entonces tienen que buscar dinero de quien lo dé. Y hay quienes lo buscan hasta de narcotraficantes. Precisamente es por eso que nosotros tenemos serias observaciones con el tema de la ley de partido y la ley electoral. Que ese es uno de los aspectos que nosotros, la clase política, tiene que corregir. ¿Cuál? Las campañas largas, las campañas costosas, el hecho de que los candidatos den regalos en los procesos electorales, que debe ser prohibido, el hecho de que la gente, de que los candidatos puedan tener gastos ilimitados y que no haya ningún tipo de Que reglamentación. un candidato en Barahona se anuncie en los periódicos nacionales, por ejemplo, o la televisión de la capital. Sin necesidad ninguna. Y entonces nosotros vemos candidaturas a diputados. Por ejemplo, yo no puse un solo spot de televisión en esta oportunidad, porque yo era candidato a diputado y por lo tanto yo hice uno o dos spots, pero lo coloqué por las redes y además lo coloqué en un canal local que está en mi demarcación, porque eso es lo justo y eso es lo normal. ¿Usted me entiende? Eso es lo que debería establecer la reglamentación. Pero usted que no cada vio, uno se promueva en su jurisdicción. Exacto, usted no vio un spot de Alfredo Pacheco, candidato a diputado. Ahora Pero hay la transparencia, el problema de la transparencia, cómo regularlo dentro de la ley de partidos. No se sabe, ni hay ningún mecanismo aquí que lo establezca, cómo se financia la campaña de todo, cualquier aspirante, hasta a una regiduría. Por en eso, el pueblo. Eso no debería estar regulado por también eso dentro de la nosotros ley. ahora somos partidarios de que todas las fuentes de financiamiento de las campañas electorales sean clarificadas y que cada partido tenga la obligatoriedad de decir de dónde vienen sus recursos. O sea, ¿ustedes están de acuerdo en que se haga transparente el financiamiento total? Claro. Incluyendo a los aportes privados. Claro. Seguro. ¿Y cuándo que ustedes van a tener? Porque tenía entendido que el PRM estaba discutiendo un proyecto, presentar ahora en el Congreso. ¿Cuándo ustedes tienen listo eso? ¿Ya lo presentaron? Ya lo tenemos listo y lo presentamos. ¿Ya lo presentaron? Claro. ¿Un proyecto alternativo? No lo hemos llevado a la comisión porque la comisión no se ha reunido. Y pienso que en el día de hoy que tenemos dirección ejecutiva se le da el toque final, pero ya está listo. Las posiciones del PRM. Frente a la reforma a toda la reforma que se electoral. está planteando. A toda la reforma electoral. Nosotros tenemos alrededor de 15 observaciones que son fundamentales, que es donde tenemos diferencia. Sí. Y yo quiero decirte, don Rafael Toribio, que pertenece a este programa, participó en una de las reuniones de la comisión bicameral. Yo tengo entendido, por lo que ahí se percibe, que hay un ambiente y una voluntad de que la mayor parte de estos aspectos, que no son solos del PRM, de la oposición, sino que gran parte de la sociedad está haciendo estos planteamientos, van a ser acogidos, porque no hay forma de que se apruebe lo han dicho también, tanto ley electoral como ley de partidos políticos, que no esté ahora al día con lo que quiere la sociedad dominicana. El otro elemento, o con lo que reclama la sociedad dominicana. El otro elemento de transparencia que sería importante establecer en esta legislación tiene que ver con la declaración de bienes de quienes aspiran a ejercer funciones públicas, el origen de los bienes que se poseen, que aquí es un misterio. Aquí nosotros propiciamos
durante la campaña electoral una serie de paneles con aspirantes a alcaldías y a cargos electivos del país. Y en uno de estos paneles, un candidato a la alcaldía del Santo Domingo Este desafió a los demás que dijeran que tenían y que dónde venía. Y él dijo, mira, yo tengo casi 12 millones de pesos, viene de esto. ¿Y tú cuántos tienes? Y no le respondieron. Exactamente. ¿Por qué no se le puede responder? ¿Por qué lo que viene que usted quiere legalmente con su trabajo no pueden ser establecidos? Gracias. Yo quiero decirte que tomando esas interpretaciones, los diputados del PRM, antes del primer mes, de cumplir el mes, tal y como lo manda la ley, nosotros depositamos cada uno nuestras declaraciones juradas y que hemos estado expuestos a cualquier tipo de cuestionamiento porque nosotros entendemos que la política tenemos que variarla, tenemos que modificarla. Y fíjate que no se habían dado las situaciones que se han dado de enero para acá, sino que el PRM, interpretando eso, decidió muy temprano que todos sus funcionarios hicieran este propósito, porque nosotros creemos que la transparencia debe normar la vida pública y nosotros, los que ejercemos vida pública, tenemos que estar expuestos a que en cualquier momento se nos haga cualquier cuestionamiento y nosotros dar las explicaciones del lugar. Tú mencionaste a Rafael Toribio, que es compañero de nosotros aquí. Toribio trabaja en las reformas políticas y electorales desde los años 90, que él es un politólogo, fue rector del INTEI, ha sido un activista, un promotor de cambios políticos, y él tuvo ciertamente el día pasado con la comisión bicameral, llevando un proyecto o una serie de propuestas del Movimiento Participación Ciudadana, de la que él es miembro destacado, fue coordinador general. En ese documento ya especifica las cosas fundamentales que tiene que contener tanto la ley de partido como la ley del régimen electoral. Algunas de las que tú has dicho están ahí, ciertamente, la transparencia absoluta. Yo tengo aquí algunos de los aspectos más importantes sobre los cuales el PRM está fijando posición. Por ejemplo, sobre el transfugismo. Sobre el transfugismo. Nosotros consideramos, como partido ya decidido, que una persona que fue candidato o precandidato en unas primarias de un partido no puede ser admitido por otro partido como candidato en ese mismo proceso electoral, y ese es el remedio más importante que puede tener. Eso es para evitar que compren a la gente que pierde. Claro, como ocurre deliberadamente. Sí. Eso mismo planteó Melanio Paredes ayer aquí. Sí. Correcto. O sea, que lo que te quiero decir es que muchos de los planteamientos de nosotros coinciden con los planteamientos de la sociedad. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de primarias simultáneas con padrones de cada partido, que se le deposite el padrón de cada partido a la Junta Central Electoral, para evitar que un partido pueda decidir o tomar parte en las decisiones que tiene otro partido, como ha ocurrido en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros también somos partidarios de que los candidatos a la alcaldía y al Congreso Nacional, o sea, si usted es candidato a alcalde, tiene que ser candidato a alcalde, perdiera o ganara en su primaria, usted no puede entonces después ser candidato de nuevo a otra posición durante el mismo proceso electoral, porque sabemos que separa a esas candidaturas un promedio de 4 meses, de 3 meses. Por ejemplo, en el tema del género, nosotros estamos de acuerdo con la paridad. Ningún género debe tener menos del 40% en las boletas nominados, ni ningún género debe tener más del 60%. De manera que exista el equilibrio, porque por ejemplo tú tienes el caso de Puerto Plata, que fue al revés. La mayoría de las nominadas, por ejemplo del PRM, salieron mujeres, salieron 2 mujeres y 1 hombre. Entonces, ¿En Puerto Plata? En Puerto Plata, correcto. Pero ganó el hombre. La candidatura de Paliza, y siempre ha sido así, en Puerto Plata siempre hay muchas mujeres de mucha valía, como lo hay en todo el territorio nacional. Estamos de acuerdo con el tema de la rendición de cuentas, de manera que cada partido, ya lo dije, tenga que decir de dónde provienen los recursos y no importa que sean privados. También estamos de acuerdo con, ya lo dije, la rendición de cuentas, con que se penalicen el recibir contribuciones ilícitas,
que en este momento... ¿Y ustedes están de acuerdo con claro. un procurador especial para investigar y perseguir los delitos En electorales? cuanto a garantías electorales, aquí lo tengo, precisamente nosotros estamos proponiendo un procurador especial, un fiscal especial Así. y una comisión especial que se encargue de velar porque las garantías electorales se cumplan y que se puedan perseguir el delito electoral. Por ejemplo, yo fui víctima y lo dije en todos los lados y nadie me oyó, de tema de robo de votos. Por ejemplo, conmigo habló un técnico que me lo puso, un compañero me lo puso, que me dijo que yo había sacado, el técnico, yo le reclamé que solo me estaba poniendo 26 votos en un colegio electoral donde yo había sacado 66. Y ese técnico tuvo el tupé de decirme a mí, yo nada más te voy a poner 26 porque usted sacó demasiado votos y tenemos que tener un equilibrio. Me lo dijo a mí. Me lo dijo, tengo nombre, se lo presenté a la Junta del Distrito, nadie me llamó, nadie me reclamó nunca. Y ese señor anda por ahí sabe Dios cuántos delitos electorales cometió a partir de ahí. Entonces los delitos electorales deben ser penalizados. Ya le expliqué el tema de las candidaturas de partidos diferentes. Ya le expliqué. ¿Ustedes aceptan que haya un límite a los candidatos que se negocian o que se pone la cúpula dirigente? El 15%. Ustedes ponen el 15%. Hasta el 15%. Hasta el 15%. Hasta el 15% porque la mayoría de las candidaturas deben ser elegidas en por primarias. Y desde luego debe dársele algún nivel de participación a la dirección del partido. También el tema de la regulación de las encuestas, que en este país todos nosotros sabemos que son utilizadas no como medio de medición, sino como medio de propaganda. Pero supongo que ustedes están de acuerdo en que se prohíba, por ejemplo, el aumentar la publicidad del Estado en la campaña electoral, nosotros, el aumentar la distribución de bienes y cosas en los días de la campaña, nosotros programas sociales. Nosotros tenemos... El inaugurar obras y lo tenemos en nuestra propuesta. En medio de la campaña, aunque no se hayan terminado, como ocurrió con el metro una vez el año se pasado. Proclama la campaña electoral, hay varios aspectos fundamentales. Primero, ningún funcionario puede ir a inaugurar obras. Si no la inauguró en el periodo, una vez se proclama la campaña electoral, no debe ser. Segundo, ningún funcionario debe ser encargado de ningún partido en provincias. O porque sea, es un secreto a voces. ¿Ustedes están de acuerdo en prohibir que los ministros sean jefes de campaña? Pero claro. Los ministros claro que tienen sí. que tomar una licencia, Claro. si son nombrados jefes de campaña. Renunciar al cargo O y que una otra persona, licencia. o tomar una licencia, pero no puede ser que el ministro tal sea el encargado de campaña en la provincia tal, porque todo el mundo Ya eso sabe lo prohíbe que la es ley. lo que... Bueno, pero nosotros... Pero en la práctica... Pero no se penaliza y nosotros estamos de acuerdo con la penalización. También el tema de los debates. El debate debe ser obligatorio. Aquí cualquier candidato cuando se siente en un nivel de fortaleza no quiere debatir. Y debe ser obligatorio y debe ser en todos los niveles. Si usted es regidor por la demarcación tal en Junumucú, usted debe decirle a Junumucú frente a algún escenario qué usted va a hacer como regidor. Ya. Y la comunidad conocer todo lo que usted puede hacer con Pacheco. relación a eso. Y al final, también nosotros estamos totalmente de acuerdo, la parte final, para cerrar, con el voto obligatorio. El voto obligatorio. Se ve de entrada como un poco arbitrario, pero eso es lo que va a evitar que la gente venda su documento aquí al mejor postor. Y entonces, de esa manera, si usted está obligado a ejercer su voto, aunque se establezca un precepto que diga que usted también tiene el derecho de votar por las opciones que están ahí o no votar por ninguna de las opciones, o sea, que se ponga alguna opción para el que quiera abstenerse ahí. Que se cuente la abstención. Exacto, que se cuente la abstención. Pero Y ustedes entonces, estarán de acuerdo en que se penalice a los partidos, por ejemplo, cuando violen los preceptos democráticos internos o en las campañas electorales violen las normas establecidas, Claro. con que se les suspenda el financiamiento Claro. del Estado. Claro. El del Estado. Claro. Porque Claro. aquí dice que con penas hasta de cuántos días de prisión, de cosas, pero eso no Nosotros se practica. estamos de acuerdo con endurecer Lo las que penas. duele es Claro. que le quiten el financiamiento público. Claro, claro. Eso, ¿ustedes están de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, don Juan Bolívar, porque es que si la política
no se adecenta, los partidos vamos a desaparecer. Ya. Y entonces, con el ritmo que lleva esta Baraún de la República Dominicana, nosotros van a ser exacto, desplazados. Exactamente. Como ha Miren, pasado- tenemos el ejemplo de Venezuela ahí. No, pero fíjate el ejemplo de Francia, los dos partidos tradicionales Exacto. ahora están descartados. Y el mismo segunda ejemplo de Estados vuelta. Unidos. España, Estados Unidos, Lo etcétera. que Pacheco, pasó en no Inglaterra. podemos dejar que este vaya sin que nos diga cuál es la posición del PRM frente a la elección de un nuevo Tribunal Superior Tiempo se Electoral. acabó ya hace rato. Nosotros- brevemente ahí, ¿qué va a pasar? Nosotros entendemos que los miembros de ese tribunal no pueden ser miembros de ningún partido político, incluyendo del PRM, como ocurrió con lo de la Junta Central Electoral, que nosotros entendíamos, y casi así logramos en gran medida esa situación, que ningún miembro del Tribunal Superior Electoral puede ser miembro de un partido político, porque este tribunal debe estar compuesto por personas probas, por personas que en un momento determinado lo que determine su decisión sea en la aplicación justa de la ley. Eso es lo que nosotros entendemos. Pues muchísimas gracias, señor. Y estamos esperanzados en que va a ser así. Alfredo Pacheco, quien es diputado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes. Ya habrá temas para seguir discutiendo con usted en una próxima ocasión.